Hola amigos de Roma, estamos en un nuevo programa de Lignum en Roma y esta vez os traigo un menú muy especial que probablemente no conocéis alguno de vosotros. Los que sois especialistas en Roma y en el ejército romano sí que lo conoceréis, pero los que no sois tan expertos en las legiones os vais a sorprender, ¿no? Vamos a hablar de el Capsarius. El Capsario es el paramédico de la legión romana. Si habéis visto la película, por ejemplo, del día D, Salvar al soldado O'Brien, sabéis que saltaban unos hombres con una cruz roja en el casco. Y estos eran los enfermeros, los paramédicos de intervención rápida. Esto no lo han inventado los americanos, ni se inventó en la Primera Guerra Mundial. Esto ya estaba inventado en la época romana, sobre todo empezó de una manera seria con el Principado. Yo es la única persona que conozco, puede que haya más, pero es la única persona que conozco que recrea un Capsarius, ¿no? Es Pedro, se llama Publius Sertorius Niger, ya no dirá por qué. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, buenas, encantado. Aquí preparando. Yo, Pedro, a todo el mundo que le hago una entrevista de la recreación, además siempre le hago la misma pregunta, debe ser muy pesada esta pregunta, pero siempre se la hago lo mismo, y es, ¿cómo demonios te metiste en esto de la recreación? Pues bastante culpa tienen los de la biblioteca perdida. De entrevistar a Sergio, hablar sobre la Traiana Fortis y de la recreación y meterse en la indumentaria de un legionario y ponerse una segmentada y tanto escucharlo, tanto escucharlo, tanto escucharlo, dije, tengo que empezar. Y busqué y aquí en Palma de Mallorca encontré un grupo que no es que haga recreación como tal, sino hace un pequeño fin de semana trayendo la cultura clásica de vuelta y dentro de él se hacen pequeños talleres de recreación y por ahí encontré mi filón y en mi caso, al ser sanitario ya de profesión, pues me invitaron a recrear la medicina y como no podía ser de otra manera, la legión tenía que estar. Claro, Y lo pero único que unía, el Capsarius. estás, por ejemplo, sí, pero quiero decir que podrías haber elegido, a mí me encanta lo del Capsaurio, no voy a decir, porque además es espectacular, luego lo iremos hablando durante el programa, ¿no? Pero claro, podrías haber sido un médico ordinarius, ¿no? O podrías haber sido un médico civil, ¿no? De estos que tenía gusto por Roma para entender a los pobres, o a la gente que tenía menos dinero, ¿no? No, elegiste un cuerpo, en este caso militar. Yo, desde mi opinión, te voy a decir mi opinión sin saber la tuya, porque no lo hemos hablado. Yo creo que el médico militar debía ser el que más aprendía, porque era el que veía más traumas y además el que veía más cosas porque estaba en frontera, con lo cual podía comparar su medicina con la exterior, con lo cual yo creo que adquiría más conocimientos. Hay uno que podría echarle el guante, que es el médico de la gladiatura, de los ludus. También. Ahí están ahí. Están ahí porque lo bueno que tenía el que estaba en la ciudad era que también podía ver lo que es la medicina civil. Que hay muchas intervenciones quirúrgicas que evidentemente en un campo militar o en un veterinario, en un hospital, no se podrían llegar a hacer. Porque son por edad, por la evolución del paso del tiempo. Sin embargo, un médico en una ciudad, perfectamente que trabaja en el ludus, podría dedicarse a la medicina civil de las clases ricas y hacer una serie de intervenciones como una intervención de cataratas, que es más difícil poder ya desempeñarla en un campo de batalla o las legiones, ya que son hombres jóvenes. Claro, me imagino, sí, eso te iba a decir, me imagino que en la ciudad trabajarías más, sin ser específico, ¿no? Más enfermedad y en la legión sería más trauma, ¿no? Sí, sí, eso es indudable. La traumatología es la estrella de oro dentro de la medicina militar. Eso es donde se van a ir todos. La trauma y después lo que se llama inciso contuso, las puñaladas. Ah, sí, sí, esto se lleva mucho en los legionarios esto. Nos gusta Claro. mucho clavar, ¿qué quieres que te diga? Es, Y entonces ahí estaría nuestro campo de trabajo. entonces, para situar un poquitín a nuestros oyentes, ¿no? Nos vamos a ir para que veamos que esto tiene una evolución, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al año 150 a.C., en la misma república, los soldados eran de leva y eran, bueno, había
soldados de varios tipos, ¿no? Velites, huelites, princeps, astatis o triarii, ¿no? En esta época no había un cuerpo médico, ¿no? Por lo que sé y por lo que me has pasado tú un guión buenísimo, que no lo puedo hacer yo porque no soy técnico en medicina, ¿no? Con lo cual es imposible que yo lo haga, ¿no? Pero bueno, coincidimos los dos en que en aquella época cada uno se apañaba como podía, ¿no? Como su bolsillo le podía aligerar. Teniendo en cuenta que en esa época también, dentro de lo que es la medicina, era una obligación del pater familias, el responsable de los cuidados médicos. Entonces, claro, una vez que llega al ejército, al no existir ese pater familias, muchas veces eran los mismos mandos que asumían ese papel en según qué ocasiones. O sea, evidentemente un legado no va a usar su médico personal para un legionario, pero a lo mejor sí para un primus pirus o un Augustus Clavio, alguien de su cercana de confianza. Pero sí, cada miembro tendría que buscarse su propia solución médica. Claro. Esto quizás también recordaríamos a los oyentes, de un caso, ¿no? Tenemos a un miles gregario, un soldado raso normal, que lo hieren en un brazo, por ejemplo, o enferma un poco, ¿no? Y eso le hace incompatible el luchar en esos momentos, ¿no? Hay dos opciones. Si no tengo médico, la opción es que mis compañeros me lleven, por ejemplo, al pueblo de al lado a que me cure. Pero claro, mis compañeros me llevarán al pueblo de al lado si estoy en tiempo de paz. Pero si el enemigo está cerca, el legado no puede prescindir de estos soldados, porque no hay un cuerpo médico específico, ¿no? Con lo cual, como estos soldados son soldados que van a luchar, no puedo prescindir de ellos, con lo cual yo no me puedo mover. Y como personal sanitario que eres, la prevención y la inmediatez, cuanto antes atiendas a la enfermedad o la herida, mejor. Cuanto más tarde es peor. Totalmente básico. La rapidez se hace imprescindible. Cambia de una simple cura de una herida a una amputación, por haber pasado una hora y media de atender una herida. O sea, llegamos a nuestro amigo Mario y ya dice, el ejército es profesional y a partir de aquí ya nos cambia el concepto. Ya no son soldados de leva, ya son soldados profesionales. Algunos con Mario todavía las legiones se iban, dijéramos, cada guerra, cada batalla, se liberaban las legiones y se volvían a formar. Sí que es cierto que siempre es los mismos legionarios, pero si había 5 años sin campaña, esos 5 años, esa persona no pertenecía al ejército. Pero cuando ya llegamos con Augusto, esto cambia. Y Augusto nos hace un soldado profesional que está a 20 años. Claro, un soldado, yo me imagino a Augusto lo que pensaba, dice, yo tengo un soldado que lo acabo de formar durante 15 años, que es una máquina de matar, y se me va a morir por una simple, porque se desangra, porque no soy capaz de atenderlo en 5 minutos. Porque en 5 minutos te mueres desangrado, ¿no? Esto Augusto lo cambia ahí. Totalmente. Augusto ve el problema con eso del gasto tanto en entrenamiento y en material. No hay que olvidar que el ejército romano ya ante Augusto suministraba el material militar. Entonces, ¿cómo se consigue? Previniendo y teniendo un cuerpo médico especializado. Y ya genera ese cuerpo médico dentro del ejército. Lo implementa, lo legaliza y le da una serie de prebendas para atraerlos. Tanto automáticamente los nombra todo el rango ecuestre, ya los sube de categoría, ya no son ciudadanos de base, y luego les exime de ciertos impuestos. Y dentro del ejército, evidentemente, están eximidos de muchas tareas un poco desagradables. No, que yo vivo en un castra, en el castra de la Seconda Traiana Forti, y el médico no hace nada, solo vigila en los entrenamientos, para que no nos hagamos daño. Pero ya está, y para saber qué tipo de traumas nos hemos hecho mientras entrenamos. O sea, que tenemos ahí un médico que está en los entrenamientos observándonos, ¿no? Supongo que para que no hagamos, para que el centurión, que es muy duro, un tal Sergio, Alejo, no sé si lo conoces, no se pase con los hombres, ¿no? Como has dicho, tenemos la prevención. Ya sabemos que Roma en el Castra en el mismo Castra ya hacía muchos sistemas de prevención, como que el agua tenía que ser corriente, no ponerse al lado de pantanos. Yo qué sé, por ejemplo, los almacenes los alejaba de donde pastaban o vivían los animales, los elevaba un poquitín para que entrara aire por abajo y, por ejemplo, el grano estuviera seco. Toda una serie, el agua, por ejemplo, el aljibe, siempre procuraba que fuera de lluvia, el agua de beber,
procuraba que fuera siempre de lluvia porque era más sana que no la del río. Por ejemplo, cuando se establecían en un campamento romano, miraban los habitantes que había allí antes y ya eran habitantes sanos, que no fueran habitantes que tuvieran enfermedad, ¿no? Pero hablando de los hombres, la primera prevención que tenía el ejército romano de los hombres es que hacía una probatio, hacía unas pruebas médicas como en el ejército actual o como la Guardia Civil actual o con cualquier cuerpo militar actual o de la Fuerza de Orden Público y miraban que ya entraban solamente personas sanas al ejército. Sanas y fuertes. No valía cualquiera. Necesitábamos una estatura, una complexión, que tuviese todos sus miembros en su sitio, que no tuviese ningún tipo de deformidad, que tuviese buena visión. No solo se valoraba el aspecto físico, también la visión. Y, por supuesto, que fuese hombre. Estamos en Roma. Somos la civilización. Las mujeres no combaten. Yo te voy a decir una cosa que igual los oyentes no saben, pero Trajano era un hombre magnánimo, ¿no? Y permitió ir al ejército a hombres que solamente tenían un testículo. Así de grande es Trajano. Hasta entonces no podían ir. Y esto para Roma era ser un hombre. Cuando un varón pasaba la pubertad, pasaba de la pubertad a la mayoría de edad, que en Roma podía ser 14, 15, dependía del pater familia, hacían la inspección del cuerpo. Entonces el padre le observaba a su hijo y su hijo tenía que mostrar delante de la familia. Esto es un rito que había, en el día del Liber Pater, por ejemplo, para los plebeyos como yo, que soy un plebeyo, ¿qué vamos a hacer? Pues yo me tuve que desnudar delante de toda mi familia y tuve que enseñar mis atributos masculinos con mis 2 testículos y mi pubis, mi vello púbico. Entonces, esto yo demostraba que era un hombre, entonces ya podía pasar a ser mayor de edad y me podía apuntar, en todo caso, al ejército. Si no, no podía. Esto es lo que estás diciendo, ¿no? En el ejército romano nunca hubo mujeres, no se conoce que haya habido nunca mujeres. No quiere decir que algún día pues, las mujeres se tendrían que defender como todo el mundo para que no las mataran, pero en el ejército regular jamás las hubo, ¿no? Y a estos hombres, como dices tú, supongo que buscarían color de ojos, color de lengua, dientes, simetría. La simetría es signo de salud. Cuando yo tengo una enfermedad muy importante de pequeño, normalmente se desarrolla en mi crecimiento, en alguna, ¿no? Una mano más larga que un pato, un brazo más bajo que el otro, se me desarrolla más un músculo que el otro. Todo esto lo mirarían y dirían, no, tú no eres sano, has pasado mal de pequeño, puedes tener problemas. Sí, bueno, y también tenemos que olvidar la herencia griega que hay dentro de Roma y en la Grecia clásica, el aspecto físico del varón, la simetría, la fuerza, era vital. O sea, no es algo que se haya inventado, sí, es una herencia que transcurre en el paso del tiempo, que llega a Roma y siguen buscando lo mismo. Y, por supuesto, la dentadura era también una de las principales cosas, porque un soldado que no se puede alimentar bien no podrá nunca combatir bien. Además, no come carne blanda, come trigo y pan duro. Y ahora no me acuerdo, las galletas estas, que por cierto están durísimas, hay que ponerlas en remojo, hay que tener buenos dientes. Una compañera ya me enseñó una buena fórmula con aceite y salía una ensalada de 10. De 10, ¿no? Pues, bueno, ya empezamos con que tenemos la prevención, por ejemplo, ya lo he hecho un poquitín en broma, tenemos los médicos en los entrenamientos, tenemos en el Castra tenemos medidas preventivas de salud, de salubridad, que el agua se mueva, que el agua corra, lo que hemos dicho de los establos, que se airee, por ejemplo, el grano para que esté seco. Si el grano está seco, dura toda la vida. El grano seco, si no se humedece, dura toda la vida, ¿no? Y no coge ningún tipo de hongo que nos puede envenenar, ¿no? Y todo, a los hombres les damos de comer todos los días, a los hombres les exigimos una higiene bastante buena, y esto ya nos permite, ¿no? Pero esto es prevención. Somos ejército romano, y el ejército romano va a ir a matar bárbaros, las cosas como son. Si yo me apunté para matar bárbaros, tú no, porque eres médico y te apuntaste para ser ecuestre, pero yo me apunté para matar bárbaros. Entonces, esto no genera trauma, ¿no? Pues además de esto, generó todo un sistema, dijéramos, un hospital militar como actualmente. O sea, lo de Augusto es espectacular, el Valenturinaria, ¿no? El sistema médico, o sea, de hospitales, y ya no solo eso, un sistema de ambulancias.
y de UBI móvil, porque no hay que olvidar que el hospital de campaña es inmóvil, pero la batalla es móvil. No luches en el campamento, vas en mitad del bosque, en mitad de un terreno pantanoso a combatir, y el soldado es herido allí. El Capsarius, que sería el médico que estaría con ellos, le atendería y junto con el sistema de traslado a base de esclavos, camilleros y compañeros Capsarius, ese hombre herido, si fuese necesario trasladarlo, se iría en camilla como un automóvil hacia la veterinaria y allí lo atendería. Ya más específico, una atención más especializada. Sí, tenemos lo que decía, tenemos el hospital dentro del castra, de un castrum romano, tenemos un valenturinaria, dijéramos que es el del castra, el hospital fijo que está en la base de la legión. Pero cuando salimos, que ahí es donde está la especialidad del Capsari, cuando salimos de batalla, campaña, el castra se queda en su sitio, se queda en la base y yo me tengo que desplazar con parte de este cuerpo médico y entonces me harán lo que has dicho tú, en retaguardia me harán un hospital de campaña con un determinado número de personas, que ya hablaremos si quieres otro día, pero bueno, unos médicos que son ya, dijéramos, médicos de medicina, pues como los actuales, como los que estarían en urgencias de actual, ¿no? Con sus equipos de ayuda y tal. Pero no, es lo que has dicho tú, la batalla no es allí, la batalla los hombres se mueven. Vamos a primera línea de batalla y vamos a poner al Capsari para que las personas un poquitín nos entiendan. El Capsarius, o los Capsari en plural, yo soy una tropa legionaria que tengo 10 centurias en fila. De esas 10 centurias solo luchan los hombres de primera línea y estos hombres son los que están abriendo paso contra el enemigo. Uno de estos hombres lo hieren, por el motivo que sea. Su compañero de detrás lo arrastrará, si él no puede, hacia atrás y cubrirá su posición, con lo cual esa línea quedará recta. Sus compañeros, si él puede desplazarse, se desplazará a él y si no, lo tirarán hacia atrás. Y justo detrás de esa centuria, estamos hablando de 8 hombres, que es lo que sería una centuria, 8 por 10, si están todos los hombres de la centuria, ahí nos encontramos ya al paramédico allí, delante, o sea, debajo de las flechas enemigas. Sí, totalmente. Y como cualquier legionario raso, totalmente equipado, pero en vez de cambiando el Scutum y el Gladius por su material médico. En este caso, la capsa, que es lo que le da el nombre, que no es más que un recipiente circular de cuero, que es donde portaría todo su material de trabajo. Y con esa capsa atendería a ese soldado en el momento. Con objetivos básicos, que vuelva al combate lo antes posible. Si no puede volver, que salga vivo. Y si no, que se recupere lo antes posible. O sea, no... A ver, Pedro, a ver si lo entiendo. O sea, yo soy un legionario que estoy en primera línea de batalla. Entonces voy allí, lucho y uno me roza así un poco la mano, un poquitín, que solo me hace 2 centímetros, y digo, uy, me han herido. Y entonces yo me acerco allá al Capsari y digo, mira, me han herido. Y el Capsari dice, una tirita, para adelante. Esto es lo que hace el Capsari. Una tirita que tú... Vale. O sea, no podemos perder soldados por un arañazo. Vale. Pues no me está gustando esto, ¿eh? Ya te lo digo yo. Claro, la idea es esa. Sí. Entonces, otro caso sería que yo voy allí y, por ejemplo, me cortan pues el brazo, un buen corte, ¿no? Y sangro bastante del brazo. No sé qué venas principales porque las desconozco ahí en el brazo, pero debe haber venas que sangran bastante, ¿no? El Capsari, lo primero que en este caso vería que es una herida seria y lo primero que haría antes de cualquier otra cosa es intentar estabilizar esa situación. Cortar la sangre. Si es una cosa que los médicos en la antigua Roma tenían clarísimo, es el sistema venoso y que sin sangre se mueren. Entonces sabían que tenían que cortar cualquier sangrado fuera del cuerpo. Sabían que existía una sangre arterial y una sangre venosa. Que había una sangre que sangraba muy rápido, que es la arterial, por el corazón, y una sangre que era abundante, pero era más lenta, que era la venosa. Y sabían que eso lo tenían que parar. Ahora, la actuación depende. Lo más rápido, un torniquete. Si no puede, es una vena, una arteria muy, muy grande, un torniquete por encima del corte y ese, por ejemplo, camilla y al hospital, a la veterinaria. Se atendió
por médicos ya más especializados, con mejor equipo y con mayor tranquilidad. Sí, claro. Claro, porque al Capsari le seguirán haciendo rotaciones y le seguirán llegando personas, ¿no? Este hombre, por ejemplo, ahora yo voy dando hipótesis para que nuestros oyentes vean un poquitín el funcionamiento, ¿no? Este hombre, por ejemplo, que le han herido en la mano, le podrían poner un torniquete en el brazo y decirle, te vas andando, chavalote, que camillas tampoco nos sobran. Tú te vas andando para el hospital, que ya sabes dónde está, ¿no? Pero si nos encontramos otra persona con una herida mayor que le incapacita el caminar, pues habrá que llevarlo en camilla, que había literas normales y había camillas con rueda, que estas las portaban los esclavos, ¿no? ¿También? Sí, sí, sí. Y estarían preparados detrás de la centuria para eso. Porque no deja de ser un corte en una pierna que puede afectar a la femoral, y las femorales son minutos. O cortan la hemorragia o en minutos se ha desangrado el herido. Y rápidamente. Es que me imagino la escena, yo sabes que con que mi faceta de escritor me hace empatizar con estos personajes, ¿no? Pero yo me imagino una persona de estas que tiene una buena herida. La anestesia no existía. Existía algún tipo de calmante, pero anestesia no. Anestesia como tal, como la conocemos hoy, no. No, existía algo, yo creo que existía algo así como decir, me duele, pero no me importa, porque te drogaban demasiado, ¿vale? Pero bueno, me estoy refiriendo, y además en el caso del Capsari tampoco le daría tiempo a que hiciera efecto, porque el Capsari tiene que intervenir automáticamente, rápidamente, ¿no? Con lo cual, esa persona que está oyendo gritar, estoy hablando del soldado, ¿eh? El soldado que está en batalla está oyendo gritar a sus adelantes de primera línea, pero si detrás hay algún herido, probablemente estará el Capsari intentando salvar la vida a ese hombre. Tiene que ser un hombre de hierro porque estará chillando como loco porque claro, te hace daño y chilla, se moverá, que no podrá evitarlo. Tendrá esclavos que se le tirarán encima para bloquearle el movimiento y él allí con todo el dolor, con todo el ruido, allí intentando salvarle la vida a ese hombre. Debería ser estresante, doloroso, porque tú además cuando tienes dolor tampoco puedes evitar, no te puedes quedar quieto, con lo cual te mueves, ¿no? Es imposible. De hecho, un soldado normal, al menos 4 hombres tendrían que sujetarlo, uno por extremidad. Eso como poco. Luego depende del tipo de herida, que si está muy, muy, muy capacitado para la movilidad, la cabeza habría que protegerla también, porque lo más habitual es que se den golpes en la cabeza de la fuerza, por el dolor. Pero bueno, también existe la posibilidad de que esté inconsciente, que ayuda. Sí, sí, claro, pero claro, el problema de la inconsciencia es que después tampoco sabes tu resultado, porque igual ya lo sabes. Proveerá. Bueno, entonces esto dijéramos en cuanto se llevan a los enfermos, pues bueno, el que no tiene nada, digo, tirita, una pequeña venda con miel o bueno, ya explicarás luego, y al campo de batalla y a luchar. El que tiene una herida un poquitín más dice, ves para allá porque sabemos, sé que te acabo de hacer un torniquete y si te atienden en las próximas 2 horas, tú en un mes estás en el campo de batalla otra vez y no hemos perdido soldado. Otras cosas ya serán más serias y ya dependerá pues del tipo de herida, si se infecta, no se infecta, bueno, esto ya es más serio, ¿no? Y las fracturas óseas. Claro. Eso ya. Por eso, que una vez que hay una herida abierta es un poco complicado porque como los antisépticos tampoco eran 100% fiables, pues había posibilidad, ¿no? Pero volvamos otra vez al Capsari, ¿no? Tú eres Capsari y entonces yo en mi instituto tengo también paramédicos, ¿cómo se llaman? Bueno, los que estudian lo de las ambulancias, ¿no? Y sé que tengo un profesor que es especialista en eso. En el checklist, tienen un checklist, tienen una lista de necesidades de lo que va a ir en la ambulancia. De manera de que con la menor cosas posibles puedan atender al máximo posible de casos. Y tenemos allí personas que están estudiando esto, ¿no? Pues el Capsari sería lo mismo. O sea, las herramientas que llevaría encima intentaría que le sirviera para mayor. No es como un médico por ejemplo, de Roma. Un médico de Roma tendría todas las herramientas que quisiera porque tenía unos armarios y tenía un local. No, el Capsari va en marcha. Lo que lleva encima es lo que tiene. Así que habría que optimizar mucho esto, ¿no? ¿Qué equipo llevas tú o llevaría el Capsari, se supone? Hombre, pues a veces son unas cosas que parecen muy sencillas, pero en un momento dado pueden salvar la vida a cualquiera. Lo primero, una tijera, porque nunca va a atender a nadie si no accede a la herida. O sea, una tijera para poder cortar todos los tejidos.
O un cuchillo, en su defecto, que también nos serviría para la misma función, que es cortar. Después parece que no, pero los escalpelos, los bisturís, también llevarían de diferente tamaño. Hay que pensar también que no es como ahora. Actualmente está totalmente arreglado. Los bisturís tienen una forma y un tamaño. En aquella época, los bisturí, lo que es la hoja del bisturí, tenía muchísimas formas. Se conocen muchísimos tamaños de hojas porque era algo que, claro, yo si soy de Hispania y en mi tierra se utiliza un tipo de hoja, yo sí llevo ese tipo de hoja, aunque vaya a la Dacia a combatir. Y igual en el resto del imperio, del territorio romano. Entonces, los escalpelos, podría llevar 2 o 3 escalpelos de diferentes tamaños, porque también no es lo mismo una herida en un brazo, en una pierna, que una herida en la oreja o en el ojo. No vas a utilizar una hoja de 5 o 6 centímetros para dar un corte en el ojo, ¿no? Para cortar el párpado. Sí, parece lógico, parece lógico. Luego parece que no, llevarían lo que son espátulas, que claro, al fin y al cabo, para poder moler, para poder aplicar un ungüento y demás, es simplemente como si fuese una cuchara plana. Y tendría ese multiuso. Luego, aguja e hilo, porque tenemos que poder suturar esas vendas, que lo que hemos hablado, las heridas nunca se suturarían en un campo de batalla. Se suturarían sobre todo para las vendas. Pinzas, para poder coger si hay restos, porque no hay que olvidar que una herida en el campo, piedras, hojas, insectos, habría que retirarlo de la herida. Sí, y que los oyentes entiendan que muchas armas se rompen dentro. Era muy fácil romper un arma. La forma, por ejemplo, del Gladius Pompei que utilizamos nosotros es porque es la que menos se rompe. Entendamos, se rompe dentro. Y si hay algo dentro, hay que sacarlo porque un cuerpo extraño lo primero que va a hacer es una infección. Y más si es hierro, ¿no? Bronce es otra cosa, pero hierro, vamos, te mata seguro. Así que vosotros tenéis, bueno, los capsaris como tú, tenéis que aseguraros de limpiar la herida lo máximo posible. Lo máximo, en el mínimo tiempo posible, porque estamos sobre la bocina y hay que hacerlo rápido. Y entonces las pinzas. Y luego podrías tener lo que es algo que, claro, entra dentro de la habilidad del capsario. Son los hemostatos, que son pinzas para producir la hemostasia de un vaso que sangra. Simplemente son pinzas que morderían una vena o una arteria para que deje sangrar. Claro, volvemos a lo mismo. No existe un corpus medicus claro. Todo depende de tu vida, de tu desarrollo en tu vida antes del ejército. Si has trabajado en los ludos anteriormente, si vienes de una ciudad o de otro, de un territorio u otro. Y claro, esto digamos que podría ser el material básico para atender la gran mayoría de heridas. Esto es como instrumental. Pero luego, claro, cada uno, su experiencia le haría tener unos u otros instrumentos porque nunca se sabe. Y déjame, antes de seguir, déjame un apunte para aclarar un poquitín a nuestros oyentes. Tú lo has dicho bien, ¿no? Esta diferenciación de elementos o de formas de las diferentes bisturís, de las diferentes instrumentos que se utilizan. Nosotros, lo digo porque a veces nos confundimos, ¿no? Nosotros ahora, cuando estudiáis medicina, o yo cuando estudié, en mi caso, máquinas eléctricas, fui a un aula y habíamos allí, en mi caso, 150 personas. Si llegabas tarde te quedabas de pie, pero bueno, es lo que había, ¿no? Pero todos, había una persona que marcaba una norma. En la antigüedad no era así, en la antigüedad era maestro-discípulo. Era maestro disquente, maestro-discípulo, y había una persona que enseñaba al discípulo y el discípulo tenía muchísimas veces el prestigio de su magíster, de la persona que le había enseñado. Y luego, además, cada maestro tenía su manera de ver la medicina, aunque se intercambiaban sus ideas, cada maestro tenía su manera de ver su medicina por su propia experiencia, lo que dices tú. Si había tenido la oportunidad de ver más, por ejemplo, ludus, pues habría visto muchos huesos rotos, y habría visto mucha sangre, mucha arteria. Si había trabajado solo en medicina civil,
pues esto no lo habría visto tanto, no lo hubiera visto tanto, ¿no? Pero después nos encontramos también las costumbres de cada zona y los artesanos de cada zona. Cómo trabajaban los hispanos no era igual que cómo trabajaban los sirios. Y cuando el médico va a un sitio de, por ejemplo, de Hispania, va a Siria, nos podíamos encontrar que él querría un bisturí como lo tenía en Hispania, pero el médico el artesano de Siria diría, yo esto no sé cómo hacerlo, ¿cómo era? Y le hace una aproximación, con lo cual nos encontramos hasta con 3 aparatos, con lo cual no iba a decir cada capsari, pero probablemente cada legión tenía sus manías, con lo cual nos podemos encontrar todo esto, ¿no? Además, lo que dices tú, una vez que tenemos este equipo, luego cada uno, por su propia experiencia en el campo, diría, es que 3 veces me ha hecho falta esto, me lo traigo. Me lo traigo y ya está. Y luego no hay que olvidar que lo que dice es la escuela del maestro que le hace a uno ser de una manera o de otra a la hora de trabajar. Claro. Entonces, tú llevarías, he visto aquí sierras, por ejemplo. Esto es muy bonito, lo de la sierra. Ya, eso ya estamos hablando de instrumental médico un poco más de envergadura. Entonces, claro, ya tenemos sierra, vital. Si hay que hacer una amputación por un miembro gangrenoso, el hueso hay que cortarlo. Entonces, hay que cerrarlo. O un trépano, en nuestro caso, que es otro de los instrumentos que yo soy fan número 1. Es una sierra circular con la que ya desde el Antiguo Egipto hacían lo que se la conoce como la trepanación. Qué más rollo. Claro, ya conseguían drenar hematomas cerebrales y disminuir la presión intracraneal por un golpe, salvando la vida de un soldado. Claro. Claro. Esto dijéramos, se lo encontraría más en segunda, dijéramos, en segunda línea. Yo he leído, no me acuerdo muy bien dónde, quién era, quizás desde Galeno, pero que mis oyentes no me hagan mucho caso porque no me acuerdo. Que en el caso de hacer de cortar una pierna, ellos eran conscientes de que tenían que dejar un colgajo de la propia piel del soldado para con esa propia piel tapar, hacer de tapón, porque eso le daba más posibilidades de supervivencia, porque su propia piel ya hacía mejor, ya inmunizaba más que no cualquier otro elemento. Sí. Y han pasado 2000 años y se sigue haciendo igual. O sea, Me entran escalofríos. amputas un miembro, debes dejar un colgajo de piel para cubrir todo el defecto que has dejado. Sí. Otra cosa también que tiene que ser bestial es los diferentes tipos. Claro, nuestros oyentes igual no son conscientes, pero hay diferentes tipos de flecha, porque depende del tipo de amata que tengas o del tipo de escudo, pues depende con qué tipo de flecha tires, no va a atravesar. Y hay flechas que atraviesan y flechas que no atraviesan. Y hay flechas que están pensadas sencillamente para que cuando entres sean mucho más difíciles. O sea, no están tan pensadas para hacer daño cuando entran, sino para que no se puedan sacar. Ahí ya entramos en un mundo tenebroso de la medicina. Depende de a qué altura, a qué profundidad quede la flecha, actúas de una manera o de otra. De hecho, Aulo Celso, que fue médico en el siglo I, ya describe cómo hay que tratar una herida de flecha, diciendo que si la punta de la flecha está más cerca de la zona de salida, lo mejor es atravesar. Sacarla por el otro lado. Sí. Que tienes que valorar a qué altura ha quedado la punta. Y si está más cerca de la piel de entrada, hay que volver a sacarla por la zona de entrada. O sea, ya él explica por esto mismo, porque las puntas de flecha están pensadas para hacer daño, a veces más al salir que al entrar. Y para eso tendríamos nuestro extractor de flecha. O sea, nosotros tendríamos en nuestro hospital de campaña un material específico para poder sacar la flecha con el mínimo daño posible. Realmente sería, bueno, digamos, la pinza de helado, de hacer bola de helado, Sí, que es como una cuchara redonda, sí. pues buscaría envolver la punta y arrastrar hacia atrás, buscando que la cuchara envuelva la punta de la flecha. Claro, para hacer menos daño al salir, claro. Y así no rasgaría, sino porque al ser redonda la cuchara deslizaría mejor. Todo esto sin anestesia.
Bueno, la belladona ahí va muy bien, funciona. Ah, vale, vale. Y el vino también tiene sus efectos beneficiosos. El vino con alta graduación, ¿no? Es lo que te decía yo, te duele, pero no te importa porque te lo Sí. estás pasando chachi. Y bueno, también lo que siempre se ha hecho desde siempre, un palo enrollado para que muerda, que es una forma de Con tela para transmitir que los dientes no sufran. que Y sí, sufren los sí. dientes y una forma de transmitir la tensión a través del cuerpo y mitigar ese dolor. Con lo cual, volviendo otra vez al Capsari, has hablado de los elementos, pero además de elementos, por ejemplo, hemos hablado todo el rato, ¿no? La tirita no era una tirita. ¿Qué sería la tirita? La tirita tendríamos en nuestro caso vendas normalmente de lino, que es un tejido, primero que de cierta abundancia y fino. Y claro, serían vendas de unos 10 centímetros de ancho, pero claro, no podemos olvidar que no eran tontos. Sabían que no es lo mismo vendar un brazo o una pierna que un dedo. Seguramente cortarían las vendas a diferentes tamaños, depende del uso que les fuesen a dar. No sé, a nadie se le ocurriría utilizar una venda de 20 centímetros de ancho para vendar un dos dedos, hacer un tablillado de dos dedos, porque no, no podrías trabajar. Entonces, seguramente haría diferentes cortes y llevarías la venda adecuada para lo que quisiese vendar. También llevarías algún ungüento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, básico, llevarías agua, porque lo hemos dicho, hay que limpiar esa herida para poder ver el daño. Vinagre, que es el antiséptico conocido, que sabían que tenía una capacidad antiséptica y lo llevarían para limpiar bien la zona. Y luego, claro, depende de la habilidad del Capsarius o de los conocimientos ya previos que pudiese tener, podría llevar diferentes botes con ya preparados de ungüentos de belladona, por ejemplo, como anestésico, para hacer una anestesia tópica. Sería, una vez que ha tratado la herida, podría untar la piel con esa anestesia y produciría una analgesia no muy fuerte, pero ya aliviaría ese dolor. Claro, porque eso ya no todo el mundo tendría ese tipo de conocimiento porque eso ya es una medicina un poco más avanzada dentro de la época. Claro, además, me quiero imaginar que todos estos ungüentos eran de fabricación propia. Sí, sí, sí. Sobre todo, esto normalmente eran los médicos que se dedicaban a la botánica o a la farmacéutica los que se preparaban este tipo de ungüentos, incluso pastillas, con la hoja seca y molienda a base de vinagre, hacían como una especie de comprimido y lo utilizaban como analgésico, de forma vía oral, como actualmente los comprimidos que tomamos a día de hoy. Y claro, un Capsarius podría llevarlo dentro de su capsa este tipo pues depende, el Capsarius no llega a ser un médico como tal, no tiene los conocimientos de base, no se le presume. Es como el que lleva ahora una ambulancia, quiero decir, el paramédico es un paramédico y un médico es un médico, cada uno tiene su especialidad, o sea, tampoco hay que darle más vueltas. Yo tengo un amigo que se llama Silanus, que me ha dicho que una vez tuvo una herida y cuando le quitaron la venda le pusieron miel. ¿Puede ser cierto eso? Sí, 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 sí. La miel, debido al azúcar, tiene una capacidad antiséptica bastante potente. Y se hacían, sobre todo, más que sobre la herida directo, muchas veces era sobre los vendajes, para que hiciese como una capa protectora, aparte de producir la antisepsia en la piel, también como un aislante del exterior. Y es sobre todo más que como directo, la miel lo utilizaban sobre la venda. Vale. Vale, como una especie de protector. Vale, vale. Incluso ya si podían, llegaban a utilizar la hidromiel, porque ya utilizaban el efecto del alcohol junto con el efecto del azúcar, de la miel, y se potenciaba el efecto. Es que
Yo, desde mi desconocimiento de la medicina, pero todo esto me suena mucho. Quiero decir, alcohol, aislar la herida para que no entre en cuerpos extraños. Es decir, que sin conocer exactamente muy bien probablemente qué hacían, pero sí la experimentación les había dicho que eso les iba bien. Es muy Sí, curioso de yo. hecho, habían aprendido por ensayo y error. Los primeros médicos aprendieron, esto funciona, esto no funciona. Luego sí que es cierto que en algunos casos había creencias debido a los mitos y clásicos y demás. Perdona, Pedro. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no le rezas a los dioses, esto no funciona nada. O rezas a Epione, o rezas a Telesforo, o rezas a Epidauro, o rezas a Salus, o a la buena Dea. Si no, no funciona nada. ¿Esto qué te has pensado? A ver, vais a venir aquí los griegos a explicarnos cómo va la medicina. Aquí se le reza a los dioses y luego se aplican unas cosas para echar una mano. Así va la Sí, cosa. pero había hoy porque sí que es verdad que existía como una doble medicina. O sea, cuando una persona tenía una herida o un problema médico producido por el hombre, ahí el médico era el que curaba. O sea, si tú tenías una herida por una cuchilla, te curaba el médico. Ahora, si tú tenías una infección, una peste o una deformidad o un tumor, el médico te ayudaba, pero curaban los dioses, porque era algo divino. Es que está clarísimo. Yo lo veo clarísimo. Es entendible, quiero decir, una enfermedad no visible, para que nos entendamos así, evidentemente tiene que ver con los dioses, porque los dioses son los que explican el orden natural de las cosas. Ahora, cuando a una persona yo veo que le pasa la rueda de un carro por el dedo y se lo rompe, no hace falta, ha tenido, el tío no va con cuidado y ha metido el dedo debajo del carro. Yo ya veo que es el carro. Pero cuando me viene algo, tiene que venir por los dioses. Pero además, que esto lo vemos así un poquitín gracioso, tú eres muchísimo más consciente que yo, pero yo por intuición lo saco, el estado de ánimo de las personas y las enfermedades psicosomáticas, como nosotros nos tomamos la enfermedad, también influencia mucho. Con lo cual, si una persona que tiene algo cree que los dioses le van a ayudar, si es un cáncer, no. Pero hay otro tipo de enfermedades que si tú estás animado, sales antes que otras. Sí, 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 sí. Y el ambiente incluso, ya no solo el ánimo que uno tuviese, sino el ambiente que le acompañaba. De hecho, vamos, están ya justo los estípulos dentro del cuerpo médico, los hospitales de campaña, que tenían que tener unas características que favorecieran el buen ambiente, de luz, de aire puro, de espacio, o sea, que animasen. Sí, sí, los hospitales del Castra, los fijos del Castra, tenían un patio interior para que a los soldados les diera el sol en la cara, porticado para que se defendieran si hacía mucho sol, para que se pudieran proteger del sol, pero que les diera el aire. Tenían templos. Yo, por mis libros, conozco el de Novay, tenía un Esculapio y otro a su hija. Con lo cual, lo sabían. Incluso había cuerpos, dentro del ejército había cuerpos de voluntarios para ir a visitar a los heridos. Iban a verlos tus amigos, pero iban para hablar con ellos, para que estuvieran animados. Hasta esto sabían que funcionaban, ¿no? Es interesante. Pues yo lo encuentro que es tan parecido a un hospital militar actual que aquí se dice Meaco Cruces, ¿no? Que se dice en catalán, ¿no? Es increíble, ¿no? Yo ahora me ha gustado mucho una cosa que me has puesto en el guión, porque yo, acuérdate que te dije, vamos a hablar de esto, y sale tu vena médica y dices, pues ahora, Ángel, tú eres un soldado en primera línea y me vas a venir con una herida en el brazo y vas a venir sangrando. ¿Yo qué voy a hacer contigo? Y me lo has escrito aquí. Yo me he puesto malo. Pero tú, ¿nos lo puedes explicar cómo podrías actuar más o menos? Pues con un compañero que ha tenido una herida en el brazo, diga, a ver, lo primero, que vas a encontrar es lo que hemos hablado. El compañero de segunda fila lo retira, ocupa su puesto, la línea hay que mantenerla, eso es vital, todo depende de la línea. Y luego tenemos 7 compañeros más para echarlo hacia atrás. Atrás estaría el Capsarius con su material, lo atendería. Lo primero, agua. Tenemos que ver qué ha pasado. Ya vemos que es una herida, que sangra, que hay un hueso roto, porque se ve cómo sale a través de la piel
el hueso blanco Sí. y, No hace falta y, radiografía en este caso. y el brazo está mirando Sí. para la dirección que lo toca. Vale. Está roto. Vale, bien roto. Bien roto. Vinagre con antiséptico para la piel. Buscamos dónde tenemos ese sangrado. Si es una vena pequeña, directamente una punta de hilo. Normalmente pues, lino o algodón crudo son unos hilos maravillosos para este tipo de heridas. Incluso cualquier pelo de animal se utilizaría. Siempre bañado en vinagre Estás para que diciendo coser directamente la vena que sangra. directamente. Si es pequeña, directamente, si es posible y se ve claro, coserla. ¿Qué no se puede coser? Lo que hemos hablado, el hemostato y clampar. ¿Que no? Es imposible ni hemostato ni coser un torniquete por encima de la herida y evitar el riesgo sanguíneo. Con esto le hemos salvado la vida. Sí. El brazo igual no, pero la vida sí. La vida lo tenemos. Ahora, ese hueso se puede reducir, sería nuestro siguiente paso. O sea, ¿podemos volver a colocar ese hueso en su sitio? Lo intentaríamos. ¿Que la reducción es factible? ¿Es fácil? Perfecto. Una pregunta, porque yo es que me pienso lo peor. Si tuviera, por ejemplo, ese hueso 2 o 3 astillitas, primero las extraeríamos, ¿no? ¿Me entiendes, no? Si tiene cualquier resto, ya no de astilla, cualquier resto, alguna piedra, un palo, una rama, para eso tenemos las pinzas. Tenemos que retirar y limpiar bien la herida. Cada vez me pongo más malo, ¿eh? Si no, pero hay que ponerse lo peor. Sí, Para salir a lo mejor. Hemos conseguido limpiar bien la herida. Hemos conseguido colocar el hueso en su sitio, o al menos aparentemente. Sí, sí. El brazo está recto. Lo entablillaríamos. Para este caso tendríamos cañas de diferente longitud, claro, porque o un brazo, un dedo, una pierna, que estarían con unas pequeñas perforaciones porque utilizaríamos 2 cañas, pondríamos a cada lado del brazo y lo suturaríamos. Y ya tendríamos entablillado ese miembro. Entonces ahora tenemos al soldado vivo y con la fractura solventada, que ya con eso le aliviamos mucho dolor. Claro, claro, claro. Ahora, evidentemente, irse andando sería inviable. Una camilla y al hospital. Y allí ya habría un médico ordinario especializado en traumatología que revisaría el tratamiento y vería si se puede mejorar o habría que mantenerlo Esto. en cama. Corrígeme si me equivoco, pero es lo que hace un caballero, lo que hace una persona que trabaja en la ambulancia, ¿no? Un paramédico actual. Es lo mismo que hace ahora. Totalmente. Igual. Aparatos más modernos, pero Para los más exactamente modernos, igual. diferentes materiales, porque evidentemente ahora utilizamos fibra de carbono, que es mucho más ligero. En caso de un accidente de tráfico, ahora existen una especie de camillas que son de hinchables que se adaptan perfectamente al paciente y lo inmovilizan de pie a cabeza. Porque hasta que no llegas al hospital y haces una radiografía, una resonancia magnética, no sabes qué tiene. Entonces yo lo inmovilizo de pies a cabeza. Luego ya veremos. Pero actualmente lo que nos ha cambiado es el material y evidentemente la rapidez de actuaciones que podemos llegar a tener. Antes de ir a la otra operación que me has dicho, que estás peor todavía, una cosa que me ha venido precisamente de los hombres jóvenes y de los hombres fuertes que entraban en el ejército. Me quiero imaginar, vuelvo a repetir que yo desconozco de la medicina, bueno, prácticamente todo, ¿no? Pero yo me quiero imaginar que estas personas que hacían la probatio serían capaces de, con el tacto, saber si un hueso se ha curado de una fractura. Porque el hueso, cuando se cura la fractura, cambia su forma. Igual es fuerte, pero cambia su forma, ¿no? Yo sería incapaz. Y igual a ese ya no lo dejaban ni entrar. Forman callos, claro. Pero lo importante, más que el callo, la existencia de un callo o no, es la forma, o sea, la simetría del miembro y la utilidad. Porque si hay una fractura que no influye en la articulación, ese miembro es útil. La fuerza se mantiene. Vale.
O sea, no hay una pérdida de fuerza por tener una fractura antigua. Dijéramos, la rigidez del miembro, cuando se hace ese tipo de fractura, vuelvo a repetir que lo digo desde la ignorancia. Si se solda bien, no hay ningún problema. Vale, si ya está cerca de según qué sitios, entonces sí. Por ejemplo, donde se aguanta un músculo, ahí podemos tener un problema, ¿no? Un tendón, una cosa de esta. Sí, bastante fuerte, bastante grave porque depende si hay un desgarro o no. Claro, actualmente podemos solventarlo. Tenemos material y la ciencia médica ha avanzado para arreglarlo. Vale. En esa época es inviable. Entonces tú piensas, es pensar, porque esto es pensar por pensar. ¿Tú crees que estos hombres esto ya lo sabrían? Sí. Es pensar por pensar. ¿Tú crees que sí, no? Sí, yo también. Sí. Yo también creo que sí, porque estamos observando, ellos observarían continuamente, dirían, este soldado se le ha, hablamos desde la experiencia, a este soldado se le ha arreglado el hueso y a este que se le rompió un poco más allí, que es donde parece que este tendón, este no me responde tan bien. Con el tiempo averiguarían de que una persona con esto no va tan bien como otra persona con la rotura en otro sitio. Creo, ¿eh? Pero claro. Sí, porque tendría una serie de deficiencias motrices, la movilidad, el correr, el saltar o el escalar, que no tendría la posibilidad de hacerlo. O sea, nos tenemos que plantar delante de más salas y a ver quién escala, quién hace el parapuente y escala la torre. Sí. Con una rotura del bíceps, por ejemplo. Sí, sí, es que yo todo eso me lo imagino con dolor y un poco de miedo. Claro. Sí, ahora, ¿sabes? A mí me han herido un poco en el brazo y me has puesto lino y ya sigo luchando. Yo prefiero luchar, las cosas como son. Pero el que nos viene ahora, ha venido un tracio con una sica de estas y se ha descuidado, le ha apartado el escudo y le ha abierto la barriga. Y lo echamos para atrás. Y ahora a Pedro te lo vas a encontrar allí. ¿Qué hacemos con este? Barriga abierta. Barriga abierta, lo primero, si se puede limpiar la herida, limpiarla bien, que es lo básico. Si está lo que se dice eviscerado, o sea, los intestinos están fuera del cuerpo, lo ideal sería taparlos con lino y húmedo, un vendaje, si es posible, abdominal y corriendo al hospital. Y podemos ir preparando los restos porque la cosa se complica. Hombre, claro, es que los intestinos dentro, yo creo que no tanto para volver a ponérselos ni nada, sino quién asegura que no tiene, bueno, que eso no se va a infectar. ¿Cómo limpiamos eso realmente bien? Realmente, la capacidad de las heridas abdominales de limpiarse es muy amplia. El problema es cuando hay una lesión de los intestinos. Ahí es cuando realmente existe el problema, el riesgo. Si han salido, peligro grande, ¿no? Si hay un corte o una herida en alguno de los intestinos, ahí sí que tenemos ya que tener mucho más cuidado. No tanto del hecho de que se haya abierto el abdomen, como que haya una herida intestinal. Entonces, ahora nuestro soldado lo tendríamos tumbado en una de las habitaciones amplias del veterinaria, bien luminosa, y tendríamos un medicus joven, de pulso firme. Como tú. Tenemos que trabajar y no podemos temblar. El pulso nos puede temblar. Aquí ya tendríamos disponibilidad de algún tipo de anestésico vía oral. Que aquí podríamos tener un vino aguado con una instilación de belladona ya preparada y se lo podría dar de beber si estuviese despierto, porque puede darse el caso de el soldado se haya desmayado. Claro. Perdido la conciencia. Lo mejor para él. Sí y no, porque, claro, recuperar la conciencia no tenemos forma de recuperarla. Es algo que tendría que hacer él por sus propios medios. Sí, pero también puede morir por el shock, ¿no? Por el dolor. Sí, por eso. O sea, el problema del shock que tendría, de pérdida de conciencia por el shock, es que se puede haber fallecido y antes de llegar incluso al hospital. Entonces, casi es mejor que llegue despierto. Sí. Bueno. Sí. Ahora ya que lo tenemos tumbado, bien sujeto, tendríamos que, en el caso del abdomen, levantarle un poco las piernas para disminuir la tensión del abdomen y poder trabajar.
Si fuese necesario, con un bisturí abriríamos más la herida para poder explorar bien los tejidos y ahora luego empezaríamos a explorar el abdomen. Lo primero que tendríamos que valorar es el color de los intestinos, porque si están pálidos, negros, por una muerte de tejido, está necrosado, ya no tenemos nada que hacer. No podemos solventar el problema. Ya no habría una solución. Lo cual quiere decir, Pedro, que este médico ha tenido que ver otro intestino para comparar, ¿no? Totalmente. Vale. O sea, ya ha conocido un abdomen debido a lo que hemos hablado. O sea, la cantidad de heridas abdominales por herida en el ejército es amplísima. Y sobre todo los que vienen de los ludus, dentro de la gladiatura, que también habrían visto muchísimas heridas abdominales. Y también hay que decir, sabiendo de este tema, que depende de la época, la laxitud en la capacidad de actuación de un médico por su cuenta es bastante amplia. De hecho, antes del siglo I existen casos de disecciones de cadáveres y lo que es un poquito más fuerte para nuestra vida actual es vivisecciones, que es una disección de un paciente vivo. En este caso, claro, un esclavo o un mendigo que, bueno, no importan tanto. No importan tanto, sí. Además, casi te diría yo que les daba menos miedo matar a un vivo que tratar a un muerto. Con eso te lo digo yo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, nos hemos encontrado en tratados de Celso, que es del siglo I, que habla sobre esto y él mismo reconoce que, claro, en el momento que hacía la disección a la persona viva, se moría. Entonces, realmente la disección se la hacía a un cadáver. Entonces, no vería si había diferencia. Entonces, lo considera poco humano. Bueno, siempre ha habido gente con buen corazón. A los demás romanos les daba igual. Luego, por ejemplo, durante el Alto Imperio estuvieron totalmente prohibidas. Sí. Galeno creo que Galeno, que creo que es de después, de la época antonina, bueno, Ulpio Aulea dice que animales. De Marco Aurelio, finales de Marco Aurelio, sí. Marco Aurelio y Septimio Severo. Y, por ejemplo, Marco Aurelio sí que permitió disecciones a cadáveres de germanos. Vaya. De la rabia que debió tener de la incursión que hicieron. Y te digo qué tipo de germano, marcomanos. Sí, exactamente, los marcomanos. Y ahí permitió hacer disecciones de los cadáveres. Pero luego otra vez se volvieron a prohibir y no hubo conocimiento. Sí que es cierto que con anterioridad a Roma se conocen disecciones y demás, sobre todo en el Antiguo Egipto, aunque allí tenían una peculiaridad, porque la medicina en el Antiguo Egipto se dedicaban los sacerdotes que tenían completamente prohibido hacer disecciones a cadáveres, ellos, pero no decía nada de los esclavos, bajo su supervisión. Y los esclavos, al fin y al cabo, estaban ya condenados. Sí. Entonces, se hacía ese tipo de triquiñuelas para poder hacer según qué... Sí, el concepto de la muerte griego y egipcio, bueno, el egipcio no tiene mucho, es diferente que el griego, pero el griego romano, esto de tocar la muerte tenía que ver con romper el alma y les costaba mucho. Y esto pues retrasó la medicina moderna, ya sabéis que es experimentación, ¿no? Experimentación-error, experimentación-error. Claro, si el cuerpo humano me cuesta mucho tratar con él, pues es complicado avanzar, ¿no? Yo quisiera como resumen, en todo caso, hacerle ver a nuestros oyentes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un cuerpo médico especializado, que se nos pone justo detrás de la línea de batalla y
junto con ese Capsari, que hemos hablado de un Capsari, que habría, no se sabe porque yo he leído muchos tratados y dicen que 2 o 3 por cohorte, los que fueran. Vamos a poner 3 por cohorte. Están allí detrás, le van viniendo hombres, los miran, los tratan rápidamente y tirita a trabajar, o si no, te trato, pero estamos diciendo que a ese paciente había que llevarlo hacia atrás. Con lo cual había toda una serie de esclavos, porque no podrían ser legionarios que tienen que estar en línea de batalla, también especializados, que los llevaban en camilla y también los llevaban en ambulancias, entre comillas, ¿no? Carros con animales que los llevaban también hacia atrás. Todo este servicio médico existía en cada una de las batallas. Igual las personas que nos oyen no han sido capaces de verlo en ninguna película, pero es así. O sea, van los heridos, son atendidos, el que puede probablemente andar iría solo porque gasta menos recursos, y si puedes ir, pues vas tú solo, y si no, iban con estos esclavos. Y estos esclavos iban y venían, ¿no? Y con eso salvaron a muchísimos soldados. Y luego lo que dices tú, la medicina que había en aquel Valenturinaria de campaña era muy avanzada para la época, ¿no? O sea, que estamos salvando a muchísimas bajas que un poco más adelante y un poco antes morían porque se desangraban directamente y eran hombres salvables. Sí, totalmente. En el momento que desaparece Roma como civilización, o sea, esa parte de tratado médico desaparece completamente. No existe, por ejemplo, al menos en el mundo occidental. Ya si hablamos del mundo oriental, ya es diferente. Hay un avance y mantienen la cultura médica grecolatina. Pero en nuestra zona desaparece completamente. Y estamos hablando de que volviendo a nuestro caso del hombre de la herida abdominal, de un hombre que se hubiese muerto en la Primera Guerra Mundial, se morían de un corte en la barriga. Y estamos hablando del siglo XX. Y sin embargo, en Roma, pues una posibilidad tenían. Se podía salvar, claro. Si no era una cuestión de que el intestino ya, pues, yo qué sé, pero no, bueno, vuelvo a repetir que ya me decían eso muy poquito, ¿no? Pero un intestino que esté abriendo, él mismo ya infecta, con lo cual es muy complicado, ¿no? Pero sí, como la mayoría del cuerpo. Nosotros, por ejemplo, en este caso de este soldado, le revisaríamos el intestino delgado, que es el primer tramo de nuestro intestino, que todavía la digestión es más fuerte, ahí los ácidos todavía son más corrosivos, y si en ese intestino hubiese una lesión, ya no tendríamos solución. O sea, no sirve nada suturarla porque ya el contenido que haya salido al abdomen, la infección que produce ya era mortal. Pero, sin embargo, si fuese el intestino grueso, que es el último tramo, que ya son heces más formadas, ahí sí que existiría la posibilidad de suturarlo y existe la posibilidad de que se salve ese soldado. Porque es más sólido, es más fácil de limpiar, ¿no? Dijéramos. Sí, es más fácil de limpiar y que la infección no sea tan grande. O sea, que en el caso de una herida, dijéramos, abierta de tripas, ¿no? Es que salen y la herida, dijéramos, es limpia y salen sencillamente porque se han quedado sin el contingente, caen y les pueden meter, no hay ningún problema, tendría posibilidad de salvarse si logramos que no se infecte. Sí, muchísimas además. O sea, en este caso tendría muchísimas posibilidades de salvarse. Porque la capacidad propia del cuerpo de evitar la infección en el abdomen es altísima. Uh-huh. Y, claro, también tendríamos que tener en cuenta, no hay que olvidar, los intestinos se mueven, tienen motilidad. Esto tendríamos que revisarlo también, porque una exposición al aire le afecta muchísimo al intestino. A ver, perdona, Pedro. A ver, ¿estás diciendo revisarlo? ¿Quiere decir que tendrías que sacarlos para verlos? No, o sea, cuando los tienes expuestos y tú los estás revisando, de que no tenga una herida, revisar que se mueven, que la movilidad la mantiene. Vale. O sea, porque sabían que esa movilidad existía y que tiene que mantenerse. Entonces, ahora ya este soldado no tiene ninguna herida y lo siguiente sería, hay que recolocar los intestinos en su sitio. La recomendación sería, una vez que está todo colocado en su sitio, zarandear al paciente en la camilla para que el intestino se coloque solo en su sitio, a gusto. Entonces ya a gusto. Con el estómago abierto, pero a gusto.
Sí, pero están cómodos. Y luego cogeríamos el epiplon, que el epiplon es como una capa de grasa que protege el intestino, ¿vale? Por delante. Y lo volveríamos a revisar, porque sí que es verdad que con el corte se puede producir una necrosis de ese tejido. Y por ejemplo, con la misma tijera lo podríamos cortar si hubiese tejido muerto. Evidentemente, lo mismo que habíamos hablado antes, una vena que sangra, una arteria que sangra, la coseríamos y no habría problema. Y ya solo tendríamos que cerrarlo al paciente. Y aquí ya cogeríamos 2 agujas y siempre dando punta de hilo de dentro del abdomen hacia afuera, cogeríamos la capa interna y externa del abdomen, de la musculatura, e iríamos suturándolo. Y haríamos haciendo un cruce y siempre con la mano izquierda la incisión derecha y con la derecha a la izquierda y daríamos un punto. Cambiaríamos las manos y volveríamos. E iríamos cruzando hasta cerrar completamente la pared abdominal. Y lo mismo haríamos con la piel. Aquí utilizaríamos ya también un aglutinante en pomada para favorecer el cierre de la herida, que es el soldago, y lo pondríamos sobre la herida. Y ya también haríamos un vendaje abdominal compresivo con lino y volverías a poner lo que hemos hablado antes, algún tipo de antiséptico, vinagre, aceite, miel, hidromiel. O sea, esto lo hemos hablado. Depende de dónde hayas estudiado, con quién te hayas formado, tu maestro, la recomendación, la escuela de Pérgamo, de médicos, la escuela de Atenas. Ya usaríamos un tipo u otro de antiséptico. Haremos un vendaje y... Abrir y limpiar, ¿no? Abrir y limpiar y depende en un caso u otro. Por ejemplo, en este caso, cerrar es imprescindible porque el intestino no lo puedes dejar expuesto al aire. Claro. Y lo único que sí, es lo que hemos hablado, si se hubiesen resecado algo los intestinos, pues sí que con el lino y agua, con vinagre, con un poquito de agua y un poquito de vinagre, de aceite, se volvería a hidratar ese intestino antes de cerrar. Y luego, evidentemente, habría que hacerle cierta visita a Higia o a Esculapio y pedirle... Por lo menos, y a todas las demás. Y alguna y... Epidauro también para que no le duela a la mujer de Esculapio. Está también, ¿no? Y a todos, y a Teleforo, el de los cirujanos. A todos. Sí, sí. Y a los de la casa de uno, si es necesario. Sí, a los manes, para que no vengan muchos, que te quieran mucho, te ayuden, pero que no los veamos con Caronte y compañía. Sí, sí. Es claro, el riesgo de infección supongo que es el todo en este tipo de intervenciones es el riesgo de infección. Bueno, es que se considera la infección como algo natural. Sí, sí, de hecho. O sea, ya tú consideras que la infección es natural. Lo que cambia tu visión de la infección es la pus que genera. O sea, cuando uno genera la pus blanca, limpia, que no huele, que ya nosotros consideramos una infección terrible, eso era bueno. Mientras que fuese así, es bueno. Esto es en la nariz, ¿no? Claro. Ahora, si ya empieza a oler o tiene un color negruzco, verdoso, ahí ya entonces tendríamos un problema. Pero mientras que fuese la pus blanca, lo consideraremos algo normal. Claro, esto sería una máquina perfecta. Sí, y ahora digo, yo he intentado averiguar por cuestión de mis libros, ¿no? ¿Cuántos capsaris había? Yo no he sido capaz de averiguarlo en ningún sitio. Unas veces dicen 3, otras veces nos han dicho hasta 20, 20 es imposible. O sea, yo no me imagino a un centurión que tiene 480 hombres y dice 20 capsaris. ¿Tú estás tonto? Nosotros estábamos para matar bárbaros, ¿no? Pero 3 o 4, que es una cosa que parece relativamente razonable, claro, depende del número de heridos que vinieran, pues esto funciona perfectamente. En el momento que ya te vienen más heridos que los que tú puedes, pues esto es como las enfermeras, ¿no? Como las urgencias. Sí. En el momento que te vienen más de los que tú puedes atender, pues caen como moscas. Y además estamos hablando de 5 minutos, porque son traumas. Pero luego yo tengo otra pseudo teoría respecto a la graduación.
porque el Capsarius y los Caxari de cada legión o de cada cohorte están al mando de un médicus ordinarius Sí. que los dirige, con rango de centurión. Sí. Y yo, personalmente, que un centurión o un soldado con rango de centurión tenga 4 soldados como tal para una centuria o para una cohorte, no me salen los números de base. Yo, es que simplemente por torcedura de tobillo ya no me salen los números. Sí. Bueno, esto es teoría, ya lo sabes. Yo soy el primero que digo que hay poca documentación. Hombre, yo creo que este médico tiene rango de centurión porque es ecuestre. Y al ser médico lo hacen ecuestre y ya no puede ser suboficial. Tiene que ser este tipo de rango, ¿no? No solo llevaba a los Capsarius, también llevaba a todo el cuerpo de auxiliares esclavos, que deberían ser 20, 30, no sé cuántos deberían ser, 20 o 30, porque en una camilla hace falta mínimo 2 personas. Sí, y si ese hombre pesa, pues igual hacen falta hasta 4, porque igual 2 no pueden. Para llevar los carros, ¿cuántos hacen falta? ¿1 o 2? ¿Cuántos carros habría? ¿Cuántas literas había? Igual estamos hablando de 23, 24 personas por cohorte, para cada médico ordinario. Y luego todo el personal, todo este personal, dijéramos que es el paramédico, pero todo el personal que estaba también en el Banturinaria también sería responsable de este tipo de médicos, ¿no? Es difícil de saber, es difícil de saber. La verdad es que sí, ¿no? Yo me iría a pensar a 1 o 2 Capsari por centuria. ¿Por centuria? Sí. Estamos hablando de 12 por cohorte. Bueno, sí puede ser. Si es que no, yo no lo he visto en ningún sitio. Claro, es que no. De hecho, el Capsarius lo conocemos sobre todo por Trajano, por la columna de Trajana, que ahí se ve cómo trabajan. Sí, no, hay algunos datos. Hay uno, yo leí, creo que es Tácito. Bueno, es igual, perdonadme. Que decía de Agripa que en una batalla ya no le quedaban Capsaris. Y el médico ordinario le dice, oye, que no tenemos Capsari. Y dice, pues coge unos cuantos hombres y les dan la capsa, que los hombres se pensarán que tenemos Capsari y la esperanza también salva vidas. Así dijo, ¿no? Con muchos no serían. Y también otra cosa que puede pasar, Pedro, es que no fuera un número estandarizado y en una legión pusieran 12 y en el otro pusieran 4. Sí, claro. Al no tener datos concretos, claro, que todo es muy relativo y aparte que no hay que olvidar nunca que la legión tampoco tenía siempre los 6.000 hombres o los 5.000 que toca. Hay una cosa que me dice que esto estaría muy bien mirado porque desde Roma, desde el Palatium, se hacía responsable de la seguridad, de la salud de los hombres al legado. Al legado. Era el responsable de que la legión tuviera a los hombres sanos, no era el medicus, era el legado. Entendemos, ¿no? Con lo cual, el legado supongo que haría lo que él, la manera de que sus hombres estuvieran mejor. Y yo me quiero imaginar que intentaría tener el mejor cuerpo médico posible para tener los mejores hombres, porque estamos en volvemos otra vez a los usuarios, igual que piensan, los usuarios, los oyentes, igual dice, bueno, pues si mueren soldados, no, si mueren soldados no los recupero. Un soldado con 15 años de experiencia, si me mueren 400, necesito 15 años y lo menos 600 o 700 personas para que volver a tener estos soldados. Sí. Claro, bueno, con lo cual, la mayor prueba de la importancia de la experiencia la tenemos en la Segunda Guerra Civil. Muy bien. Porque Julio César contaba con legionarios veteranos, poquitos, y Pompeyo con muchísimas legiones de Nova Puño. Y las victorias fueron para los veteranos. Claro, por eso mismo, por esa capacidad de entrega y de reacción. Y entonces volvemos a eso. Hay que recuperar a esos soldados y que aguanten. La sanidad se convierte en algo prioritario a partir de Augusto. Sí, hombre, porque los hombres valen mucho. Es que estamos hablando de hombres que han luchado juntos durante 15 años, que igual de una centuria le sobreviven, vamos a poner 40, esos hombres no hay quien los mueva. Esos hombres confían el uno en el otro porque se han salvado la vida continuamente. Y me interesa que esos hombres estén vivos. Que estos hombres, hombre, si les pasa por encima un carro a la cabeza no puede hacer nada, pero por una pequeña herida que les puedo salvar la vida, pues si hace falta poner 4 capsaris se los pongo. Claro, depende también de los recursos. Claro, es que sí, estamos en un mundo que es un poco libre de la imaginación. Bueno, aplicar el sentido común, ¿no? Sí, y no es lo mismo la influencia que podría tener
un legado en el ring, que Britannia, que el que estaba con la Legio en León, con las minas, evidentemente no podría exigir lo mismo el que está en Hispania tranquilito que el que está partiéndose en el Danubio, en el ring, contra las incursiones. Los sármatas y los marcomanos y estos son un poco peligrosos. Sí, aquí en Hispania se estaba un poco mejor. Mi legio está en Egipto, se vive también bastante bien. Es cierto que también tenemos la responsabilidad de Arabia Petra, que está al otro lado del mar, y allí hace un poco de calor. Un poquito. Pero el enemigo es muy blando. No tenemos enemigos allí. No. Pero sí que es cierto que según qué zona en la que estábamos, no te diría perpetuamente en guerra, pero en la que sí que había peligro de que hubiera alguna escaramuza en la cual pudieras morir, la experiencia de esos médicos sería enorme. O sea, ellos verían la herida y dirían, esto no hace falta que lo trates ya. Déjalo ahí. Sí, totalmente. Esa capacidad de reacción que salvaría mucho, porque sabrían reaccionar en cosas que en otros sitios morirían rápidamente. Además, estamos hablando de este triaje de decir, es así de duro, ¿no? Pero tenemos al Capsari con experiencia, un Capsari que lleva allí 15 años ya, y cuando viene un hombre dice, con este no dedico tiempo porque este no lo puedo salvar, voy a por este otro que lo puedo salvar. Y él está ya eligiendo el de esto, que es lo que hacen en las urgencias, ¿no? Totalmente, ahora mismo está estipulado los colores de reacción, verde, amarillo, rojo y negro. Y tu tiempo va en relación a ese color. O sea, hay una persona que primero va colocando etiquetas y luego viene el equipo médico que trabaja según el color que le han dado. Claro, los recursos son limitados y tenemos que dedicarlos a los que tienen más esperanza de poder, claro. Es duro decirlo, pero nadie tiene servicios ilimitados, nadie tiene recursos ilimitados. Y en el caso del Capsari, en primera línea, menos todavía, porque igual si tiro 20 vendas para una persona que no puedo curar, igual a otra ya no lo puedo tapar y que la puedo curar. Con lo cual, no es fácil esta tarea. Muere más, claro. Y luego en el hospital supongo que habría otras personas también que antes de entrar en el Venturinarias ya le dirían, porque claro, el camino, que el Capsari le ha hecho un remiendo para que nos entendamos, por el camino pueden pasar muchas cosas. Con lo cual, cuando llega, ya échalo ahí al lado y dale un buen morir. Otro. Y bueno, pues la vida es así de dura. Sí, y sobre todo con los hijos de la loba. Sí, la loba. Hombre, morir por Roma es lo más bonito que hay. Te va seguro, bueno, si mueres en batalla te vas al Elísio. Y luego te hacen un entierro y una parada militar que está muy bien. Yo prefiero retirarme en Roma, pero bueno, hay gente que no, hay gente que prefiere morir. Una buena tierra de cultivo y... Estos cuidados los tenían los legionarios romanos, la gente normal no. Bueno, los ricos sí, pero los pobres no. Este cuidado no, pero sí que es cierto que a partir de Augusto, porque claro, todo se va implementando y a lo largo de los siglos va cambiando. Y sí que se conocen pequeños centros de salud en las ciudades, pero para cualquier ciudadano. Y de hecho habría médicos en las ciudades que harían ese servicio público. Sí. Para el Estado. De esto soy consciente, pero como hemos dicho que no van a una escuela de medicina, no van a la Universidad de Barcelona, por decir algo, que es una de prestigio, ¿no? No, cada maestro le enseña a su discípulo, pues estos probablemente no han visto tanto. Que igual no hace falta, ¿eh? Que igual no hace falta. Porque no sabrían de todo. Porque si hay el caso que nosotros, claro, trabajamos por lápida, en el que la lápida ya te está diciendo que era oftalmólogo y se dedicaba a la oftalmología. No sabía de trauma, sabía de oftalmología. O que era botánico y se dedicaba a la botánica y a la farmacéutica, pero no a tratar pacientes. O sea, que ya entraríamos en ese mundo de la especialización fuera del ejército. Qué fuerte, ¿eh? Además, supongo que las personas se iban al ejército para conseguir este grado ecuestre y después se iban a la vida civil. Estos sí que eran buenos. Sí. Luego es una buena ciudad, un buen clima y a vivir. Y a vivir. Pues, ¿qué te ha parecido esta experiencia, Pedro? Muy chula. ¿Sí? Pues ya repetiremos en todos nuestros canales. Ya sabes que estamos con Lignum en Roma, pero también comparto Calamares a la Romana con Sergio Alejo.
Calamares Express, que también te invito a que hagas algo, y seguramente que nos saldrán más proyectos. Les diré a los oyentes que nos invitaron a mi grupo, les invitaron desde Mare Magnum este año para hablar de la mujer, y fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Viajar allí a Palma y a la Misericordia creo que era, ¿no? Aquel Sí, edificio, y fue, desde luego, yo disfruté mucho y os vi a vosotros y te vi a ti con todo ese material de Capsari que, como a todos los recreadores que vienen por aquí en el programa, os cuesta dinero de vuestro propio bolsillo. Ojo, lo que estoy diciendo. Lo haces porque lo disfrutas mucho, ¿no? Yo fui el sí, primero que cuando vi la capsa digo, ¿de dónde has sacado esta maravilla? ¿Dónde has sacado esto? Y tú dijiste, me lo ha hecho un artesano para mí. O sea, solo esta es tuya, no hay ninguna como la tuya. sí. Y además son un matrimonio de Asturias que lo trabajan de maravilla y un trato excepcional. Fecit, y tanto trabajan el metal como la madera, la cerámica y para la recreación. Y la verdad fue una maravilla tratar con ellos porque de hecho el resultado es el material que viste, que es impresionante. Como todos los recreadores, Pedro, yo sé que, porque hablo contigo, ¿no? Algunas veces, ¿no? Pero la recreación es divulgación, ¿no? Y yo creo que tú te quieres dedicar precisamente a esto. La divulgación es esto, es aprender, experimentar y como nos gusta tanto, a divulgarla, Compartirla. ¿no? Divulgarla, ¿no? Y yo, claro, mi faceta de docente siempre pienso en divulgarla bueno, a mis alumnos, ¿no? Y en el caso de Roma, a todo el mundo, ¿no? Tú también estás haciendo proyectos de este tipo, seguro. Sí, bueno, yo desde mi participación en el Mare Magnum, en el Festival de Cultura Clásica aquí en Palma, creé la cuenta de Instagram para divulgar todo lo que yo podía sobre la medicina del Capsarius, sobre el instrumental y todo este tema tan intrigante. Y luego estoy intentando poner en marcha la posibilidad aquí en Palma, a través de Mare Magnum, con institutos de la isla, de pequeños talleres de divulgación sobre la medicina en general. No tan solo centrado en el Capsarius, pero sí sobre la medicina romana en general, con la idea de lo que yo he ido aprendiendo y sigo aprendiendo, poder divulgarlo. Porque es un mundo apasionante y tiene muchas posibilidades. No, Y no. desconocido también. Además es espectacular, ¿eh? Yo desde mi casa a Pedro veo el Mediterráneo, el Mare Nostrum, el Mediterráneo que yo siempre saludo cuando me voy de mis programas, digo amigos del Mediterráneo, ¿no? Yo estoy viendo el mar Mediterráneo y tú en Palma estás viendo el mismo mar Mediterráneo que yo, ¿no? Y este mar Mediterráneo es Roma. Por eso nos une Sí, esta pasión. Yo estoy ahora en Cataluña, entonces en Palma de Mallorca, pero los dos vemos el mismo mar que surcaron todos estos barcos y que nos trajeron todas las culturas, la romana, que es en nuestro caso lo que al menos lo que a mí me gusta más, ¿no? También nos la trajeron. Es enorme ver ese mar y ver esta unión que tenemos y la divulgación, ¿no? sí, Yo, la conexión del mar y toda la tierra que baña es maravillosa. sí, Simplemente de costa a costa, lo mire donde mire, ves las mismas raíces. es que lo que digo de empatizar, yo estoy aquí ahora viendo el mar y, por ejemplo, me imagino, Tarraco la tengo cerca de mí. ¿Cuántos ciudadanos de Tarraco en este siglo primero después de Cristo irían, por ejemplo, por la vía Augusta mirando hacia el mar, que es el mismo mar que miro yo? ¿Cuántos carros bajarían desde la Galia para comerciar, por ejemplo, con vino de aquí de Tarraco o de la Layetania, ¿no? Yo todo, cada vez que paso por esta zona, yo me lo imagino, ¿no? Y esto la pasión que me une, ¿no? Y lo mismo pienso, ¿cuántos barcos irían de Saguntum, de Valencia o de Barquino o de Tarraco hacia Mallorca, hacia Mallorca, ¿no? Pues un montón. Es que Mallorca hacia Polentia. sería exagerado. Bueno, ya nos desviamos y nos vamos a hablar de nuestras cosas, ¿no? Me despido. Muchas gracias, Pedro. Espectacular lo que nos has dicho. Me he puesto un poco malo, pero procuraré ahora ponerme bueno. Así que me despido de vosotros y hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.